Mire lo que dice Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Escuche bien lo que dice Pablo aquí. Mire la distinción, lo que hace Pablo aquí en esta parte aquí. Nuevamente, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mire esta frase aquí. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Notó bien eso? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Pablo hace una distinción. Obedeces al pecado y morirás eternamente, o obedeces a la justicia, a la verdad, y vivirás. El Pablo que lo dice. Obedeces al pecado, obedeces a Satanás y mueres, obedeces a Dios y vives. Con todo esto, aún no se está predicando una salvación por obras. No se está predicando una salvación por obras, porque claro está que la salvación no es por obras. Pero Dios mismo, a través del apóstol Pablo, da una condición. Pablo dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, os sometéis, escuche bien esto, os sometéis, mire esta palabra aquí, o no sabéis que si os sometéis, por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios. Pablo dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ya sea, dice Pablo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O te sometes al pecado para muerte o te sometes y obedeces o te sometes a la obediencia para ser justo. Para ser justo, ¿verdad? Eso es lo que le dice la Biblia. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche bien esto. Pablo se lo está diciendo a la iglesia, hermano. Pablo no se lo está diciendo a los impíos. Pablo no se lo está diciendo a la gente que no tiene a Dios. Pablo no se lo está diciendo a los inconversos. Pablo no se lo está diciendo a la gente que no se han acercado a Dios, que no tienen comunión con Dios, que no saben quién es Dios, que no conocen a Dios. Pablo se lo está diciendo a la iglesia, a gente que conocen a Dios. Pablo les dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿A quién se lo dice? Pues a la iglesia. No se lo dice a los impíos, no se lo dice a los paganos, no se lo dice a la gente que no tienen de Dios, se lo dice a la iglesia. ¿Por qué la advertencia a la iglesia? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no está hablando de una muerte física, todos sabemos que vamos a morir. Está hablando de una muerte espiritual, un apartamiento, un rechazo de Dios. Saludamos al hermano José de Puerto Rico del canal Seguidores de Jesús. Y la hermana Blanca Solís que está ahí también. Y también a Cristo Viene. Entonces, Pablo le está diciendo esto a la iglesia, no le está diciendo a los paganos, le está diciendo a la iglesia. Porque si vivís conforme a la carne, le está diciendo a la iglesia, si alguno de ustedes decide vivir según la carne, van a morir, moriréis, van a ser rechazados, van a ser tirados hacia afuera, las tinieblas de afuera, si viven según la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, no se lo está diciendo Pablo a los paganos, se lo está diciendo a los cristianos. Pablo no le está hablando a los paganos, le está hablando a los cristianos que estaban en Roma. Solo con estos dos textos se puede probar fácilmente que la salvación sí puede llegar a perderse. Porque si alguno permanece, ¿verdad? O vive más bien, vive en la carne, después de conocer la verdad y ser una persona que ha sido salva, pero si vive y comienza a vivir según la carne,
y se retracta y es como el perro que vuelve al vómito, pues entonces la Biblia dice que morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces viviréis, ¿verdad? Y aún así, no se está predicando una salvación por obras. Nuevamente Pablo dice que si vivimos conforme a los deseos pecaminosos de la carne, moriremos. Pero por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos.